De Llano Networks presenta. Bienvenidos al show de Mar, sumérgete en un mar de temas, entrevistas y buen humor. Bienvenidos al show de Mar, sumérgete en un mar de temas, entrevistas y buen humor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal de Llano Networks y con el programa Un Mar de Temas. Como siempre traemos los invitados más destacados, los que más nos admiran. Y en esta ocasión vamos a platicar con una mujer que rompió esquemas, que se atrevió valientemente a decir, ¿y si sí? ¿Y por qué no? Y en una época que era tan difícil convertirse en una de las mujeres primeras egresadas ingenieras del Tecnológico de Celaya. Bienvenida, ingeniero Lupita Martínez Pichardo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué honor tenerla aquí sentada, Dios mío. Gracias, gracias. Le voy a contar cómo fue el que yo supe de usted. A ver. Estando en un banco, ¿se puede decir Banamex? Hello, acá estamos. Estaba yo platicando con una chica que trabaja allí que se llama Magda y me dice, oye, yo creo que estaría muy bien para tu programa que entrevistaras a una señora que viene constantemente por aquí, la conozco, hace mucho no la veo porque no ha venido, pero ella fue la primera ingeniero mujer egresada del Tecnológico. Le digo, contáctame con ella. Y estuvo esperando meses a que usted fuera, hasta que un día la vio y me dijo, ya tengo el contacto. Así es que bueno, así es como se da el contacto, Lupita. Bueno, muchas cosas que platicar con usted al respecto, porque en esos tiempos que usted empieza la carrera, que eran los años 60. 60. 60. En el Tecnológico entré en el 67 a estudiar vocacional. Ah, ok. Ajá. Sí. Y luego, ¿cómo es que le da usted por ser ingeniero? Porque no había carrera para mujeres ingeniero en ese entonces. No era ningún problema, se podía entrar, pero pues nadie, mujer sobre todo, así como que ingeniería, no, casi no. Entonces, yo lo primero que hice, yo hice una carrera corta, primero, que es contadora privada y secretaria en el Colegio Margarita. Allí fue en 1963, salí de la carrera, de la primera carrera, pero no, mi papá no me dejaba trabajar. Me dijo, no, estás muy chica, nada de trabajar. Todas mis compañeras realmente sí, enseguida se pusieron a trabajar. A ver, si te quieres quedarte aquí en la casa, bueno, o si quieres seguir estudiando adelante. Entonces ya hice la revalidación de materias, porque no es, o sea, no son no es que sean totalmente diferentes, pero sin nada que ver secundaria con comercio. Ok. Ajá. No eran muy compatibles, ¿no? Unas con otras. Ajá. Entonces me revalidaron prácticamente todas las materias excepto álgebra. Álgebra yo nunca llevé álgebra. Entonces la tenía que presentar, ya, la presenté, o sea, mi certificado de secundaria. Dije, no, pues ya que mi papá es era maestro fundador del Tecnológico. Dice, ¿no quieres entrar al Tecnológico? No, pues sí. En ese entonces, o sea, era en el 1966 cuando entré a vocacional. Me inscribí bien, todo bien. En vocacional éramos 3 mujeres. Tres mujeres, que es precisamente del Colegio Margarita, pero que ellas sí habían hecho secundaria, las otras 2. Y yo, no, pues bien. Pero también ya llegó, de momento ya no siguieron. Y yo terminé vocacional y luego, ¿y ahora qué? No, pues profesional. Había
a profesional eran 4 años de la carrera, pero comunes era primero y segundo de profesional a ingeniería industrial, es ingeniería industrial. Pero ya en el tercer semestre, en el tercer año, porque en ese entonces la educación era por años, tenías que decidir, había 3 especialidades: mecánica, química y eléctrica. Para ese entonces se vinieron de Querétaro 5 muchachas que habían terminado vocacional allá en Querétaro. Y preparatoria, vamos a decir en ese. Y ellas todas se fueron a química. Yo química como que no da conmigo. No me hallo. Lo que pasa es que, o sea, las cosas que te pone la vida, las trampas que te pone la vida. En primero y segundo de profesional tenía un maestro muy joven que me daba precisamente ingeniería química. Todos los días a las 7 de la mañana. Y todos los días me pasaba el pizarrón. ¿Por qué? ¿Como para sé. presionarte o algo? Y ya cuando llegó el momento de elegir la especialidad, yo dije, me voy a mecánica. Porque el maestro de química me hizo... Como que influyó, Ah, bueno, sí, yo ¿verdad? pienso que Ajá. influyó en mí. Le dije, no, de química no voy a estudiar, Ajá. porque me dijo, ahí te espero. Le dije, no, química no. Oh. Y ya me Pero fui a fíjate, Lupita, tú nunca habías estudiado álgebra. La llevas y la pasas de volada. Inmediatamente un brinco de lo que es comercio a una ingeniería. Pero nunca pasó por tu mente quedarte en tu casa como en ese entonces se estilaba y los papás te decían, tú ponte a aprender a ser una buena esposa. Ya sé, Él exactamente. te dijo, vente a estudiar. O sea, Sí. era un papá, de verdad, de aplauso en ese entonces. Sí, o sea, fue un ejemplo para, de hecho, en mi casa somos 4 hermanos. Los 4 somos ingenieros. Órale. Somos 2 mujeres y 2 hombres. También tu hermana. Sí. Ok, pero Sí. tú te graduaste primero que ella. Sí. Ajá, fuiste su influencia. Yo egresé del tecnológico en 1971. 71. O sea, sí. acabo de cumplir 55 años de egresada. Claro. No, qué emoción. Y Entonces- luego la reputación y el reconocimiento que tiene el tecnológico de Celaya casi, no nada más a nivel regional, sino en todo el país. Sí. Entonces, como una de las mejores escuelas de ingeniería, o sea, que son estrictos y es una escuela seria y muy competente. Sí. En ese entonces era el único instituto tecnológico en la región, y no nada Ajá. más en la región, sino en toda la zona Lasja, Bajío y alrededores, porque no había en Claro. Michoacán, no había, en Querétaro no había. Todos se en venían a en estudiar para acá. Entonces, muchos de mis compañeros, prácticamente la mayoría, Eran de fuera. son de fuera, sí. entonces, sí. ¿Y no te costó, bueno, cuántas mujeres eran en tu salón para empezar? Que empezamos en ingeniería, te digo, eran las 4 que se vinieron de Querétaro y una de aquí de Celaya, Ajá. nada más. No terminaron toda la carrera todas. No, sí, ellas se fueron a química Ah. y yo me fui a mecánica. La única que se va a Sí. mecánica. Sí, Y entonces. mecánica, o sea, ¿era como para arreglar maquinarias, también coches o de qué tipo de mecánica? No, de mecánica es ver, de mecánica, como que todo el mundo piensa que mecánica arreglar coches. No. Es para trabajar en empresas, en empresas, en maquinaria pesada, todo, por ejemplo, tiempos y movimientos en las empresas para
producir más en menos tiempo. Ok, ya en ese entonces en Celaya había la industria que hay No, ahora. para ¿no? nada. ¿Qué estaba aquí en Celaya en ese entonces? Muy poquitos estaba. Los más importantes, vamos a decir, realmente no aquí en Celaya, por ejemplo en Querétaro, Tremec, todo el mundo salía y vamos a Tremec, a Industria del Hierro, o sea, estaba apenas la franja industrial de Querétaro. Y aquí en Celaya realmente no había empresas, había muy poquitas. O sea, de hecho, yo me entré a trabajar en ese entonces Acros, se llamaba Acros. Que, La que hacía estufas, ¿no? Estufas, hacía estufas. Electrodomésticos, Sí. ese sí estaba aquí. Estaban originalmente, bueno, la fábrica fundadora estaba en México, pero vio la opción de venirse a Celaya y se vinieron a Celaya. Yo entré desde que la instalación. ¿Sí? Instalación. O sea, ¿se estaba instalando cuando tú entraste? Apenas, sí. ¿Y qué hacías? Ahí fue donde empecé a hacer tiempos y movimientos, bueno, para ensamblar las estufas. Fue lo primero, porque no estaban. Estaban apenas en instalación mecánica de... ¿Como ensamblándolas o cómo? Sí. Había varios departamentos. Corte y troquelado, que es donde cortan las láminas. Después había otro departamento, pero enormes. Otro departamento que era pintura y esmaltado. Luego había otro departamento que era precisamente ensamble. Y en ensamble había un pequeño departamento que era subensamble, que era para ensamblar pequeñas partes de lo que lleva la estufa. Entonces, eso fue lo que me tocó primero. Y lo tuyo de tiempos y movimientos, exactamente, ¿eso qué es? Así, detállamelo porque ignoro totalmente ese tema. A ver, por ejemplo, nosotros las mujeres, vamos a decir, yo pienso que somos las mejores modelos para tiempos y movimientos. ¿Por qué? Porque estás en la cocina y estás cocinando y estás picando y estás haciendo alguna cosa. Pero al pendiente que no se te queme el huevo. Pero tratas y vas y lo dejas a la estufa o al fregadero y todo. Pero te mueves en una sola línea, no estás aquí y luego te vas al fregadero y luego te regresas y luego vas a la cocina. No, o sea, es darle seguimiento, continuidad a la situación. Como un trabajo en serie. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo fui supervisora del tren de ensamble ya cuando se instaló. Era un tren, ¿hasta cuándo tren? O sea, pero el tren iba caminando y los empleados estaban arriba del tren. Entonces, ¿como un vagón de minería? Exacto. Ok. Pero era muy grande, eran 23 estaciones. Entonces llegaban las láminas de pintura y esmaltado que iban colgadas en un riel arriba. Ellos las bajaban, bueno, la primera estación, vamos a decir, las bajaban, ponían la parte de abajo, ponían un lateral, otro lateral, con pistolas neumáticas, presionaban y ya quedaban. Luego otra estación, pero caminando el tren, ahí no podías. Sí, no paras, sí. ¡Qué rapidez! La verdad, o sea, es coordinación. Entonces cada quien, la siguiente estación, poner la parte de atrás y poner la parte de adelante para que ya fuera un cubo, vamos a decir, la estufa. Y ya se iba haciendo lo demás, otros ponen los quemadores, todo. Realmente una estufa no es muy problemática. Fíjate que ya te entendí. Como estamos platicando, vamos a compartir un poquito experiencias. Yo tuve la oportunidad de estar un ratito trabajando en una procesadora de pollo en Estados Unidos. Todo va en serie. Ya capté ahora tus conceptos, porque ahí aventaban los pollos en un enorme embudo metálico. Iban congelados, o sea, ya muertitos, pobrecitos, y entonces los tiraban hacia el cubo y los primeros compañeros en recibir al pollo los ponían de manera que le cortaban media ala
no es cierto, la primer chica los ponía en un cono. Entonces, sacaba congelados los pollos pegados, agarraba uno, lo ponía en el cono se doblaba sin parar. Los compañeros, uno acá y otro acá, le cortaban media ala, colgaban así, y luego subían donde estaba yo. Como ellos al subir entraban en una máquina donde les habían arrancado ya no sé qué partes, a mí me llegaba el pollo de manera que le pudiera arrancar el tender, que es una parte de la pechuga. Entonces arrancaba las dos partes del tender congelados y los más que pudieras aguantar para luego aventarlos a una canaleta donde iba a otras personas. No, ya sabrás el artritis y bueno, horrible, pero ya entiendo ahora lo que me dices, sin parar. En serie, sí. Uno hace una cosa y luego va avanzando y el otro hace otra. O sea, no, pues, ¿qué cosa? Y tienes minutos, pues, para cada estación, porque están la siguiente estación, la número 2, poniendo las otras, la número 3, poniendo y finalmente, digo, eran 23 estaciones en ese entonces. Sí. Entonces, ¿una estufa en cuánto tiempo se armaba completa? Desde que la bajaban del vagón, así, bueno, va avanzando, pero... Yo creo que como en 30 minutos más o menos, ¡wow! Cuando mucho. ¡Increíble! Y eso... ¡Qué impresión! Sí. Bueno, ¿tú entras a trabajar allí desde antes de salir de la carrera? ¿Seguías estudiando? No, ¿terminaste? No, terminé la carrera y siempre les he dicho, el primer trabajo es encontrar trabajo. Sí, sí. Sí. O sea, porque pasa todo. Eres recién egresada, sí. Vas y buscas antecedentes en trabajos, en dónde has estado. No, pues no tienes ninguna experiencia. Cuesta mucho trabajo, sí. Experiencia, ¿no? Pues tampoco. ¿Y cómo fue que te admitieron? Me aceptaron, me aceptaron. De hecho, varios de mis compañeros, no te puedo decir muchos, pero sí bastantes de mis compañeros entraron también a trabajar ahí, en los diferentes departamentos. ¿Cuánto tiempo duraste trabajando en Acros? En Acros duré primero nada más como un año, más o menos. Y luego ya cuando cambió de nombre la empresa, ya después se llamaba Estufas y Refrigeradores Nacionales, entonces, totalmente diferente. Y volví otra vez ahí, sí. Y ahí también, pero nada más estuve también otro año. Por luego me casé, entonces, no, pues ya el horario normal, nada más había un solo turno. Era de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ah, ok. Entonces ahora son 3 turnos, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, totalmente diferente. Y hubo la oportunidad de entrar a trabajar a la ETI de Cortázar. Ahí di la clase de mecánica automotriz también. Entonces, totalmente diferente, pero entraba yo a las 7 de la mañana y salía a las 2 de la tarde ya tranquila. ¿Dando clases? Dando clases. Bueno, y platícame primero que nada, ¿cómo fue esa experiencia tuya como primer mujer estudiando ingeniería en el tecnológico? Con tus compañeros, con los maestros, estabas en un mundo de hombres. O sea, si en la actualidad, pleno siglo XXI, todavía nos cuesta trabajo irrumpir en las carreras donde se decía son masculinas, imagínate entonces, 50 años, ¿estamos hablando? 55. No, de egresada 55, pero de la carrera 60. Imagínate, o sea, tú dime cómo era esa mentalidad. ¿Tuviste bullying? Antes no se llamaba bullying. ¿Alguna presión? No, absolutamente nada. ¿Todos te apoyaron? ¿Nadie dijo nada? No, nadie. O sea, yo llegaba como un alumno más a clase. Ok. Sí, yo ahora nos seguimos reuniendo a mis compañeros. Nos acabamos de reunir el sábado en la comida de los 55 años de egresados. ¡Wow! Y siempre, ya no nos juntamos realmente así en ese entonces. Cuando estaba estudiando, yo de eso ahora les he reclamado. Le digo, ahorita yo los estoy conociendo. Después de 30, 40 años de egresados.
Dice, ¿por qué? Digo, porque casi nadie me hablaba. Nadie, o sea, teníamos clases seguidas, nada de que en un salón y en otro, no, en un solo salón, ahí tenemos todas las clases, pero teníamos las clases de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Entonces, no había receso, sino entre que entraba salía un maestro y entraba el otro, Claro. ahí. Pero casi nadie me hablaba, o sea, no. ¿Pero ¿Por qué? tenías algún amigo, amiga? Porque les digo, ¿por qué no me hablaban? Y me dice, a ver, A ver, quiero saber. tú eras mujer ¿Y? y hija del ingeniero ¿Pos estos? ¿Qué les pasa Ah. a pos estos? hija del ingeniero José Martínez Abella, que era el maestro de matemáticas, y era durísimo mi papá. Ándale, ajá. Durísimo, durísimo. O sea, todo Te el mundo. tenían miedo. Entonces, por eso. Dice, pues no, por eso no. Bueno, pero muchos podrían decir, me conviene ser su amigo para que el maestro me pase, ¿no? No, nadie, ni bullying, ni nada, O no. te Ya respetaron, sabes, pero sí, también te totalmente, ignoraron. Sí, totalmente. O sea, yo de mujer siempre en el asiento de adelante, en la banca de adelante, siempre jamás conocí el último asiento, nada, siempre adelante. ¿Y cómo se fueron contactando a estas alturas? ¿Por Facebook? ¿El famoso Facebook? No, ¿O cómo? ¿qué crees? Hay etapas en la vida de todos, pues. Cuando sales de estudiar cualquier carrera o lo que tratas de hacer es buscar trabajo. Sí, Ajá. Entonces, te dedicas plenamente al trabajo claro. por años. Y luego llega un momento en que me voy a casar. Te casas, ya sea hombre o mujer, o sea, se casan. Te dedicas plenamente a tu casa, a tu matrimonio, después a Formar tus tu hijos, hogar. después a tus hijos. Entonces, ya cuando tus hijos están grandes, empiezas a sentir que, no la soledad, pero sí como que te hace falta algo. Entonces, es cuando, a ver, no, vamos a cumplir, la primera vez que con mis compañeros que nos reunimos fue cuando cumplimos 20 años de egresados. ¿Y cómo se localizaron? Si no tenían Facebook. No, entonces no para nada, ¿qué te pasa? No, nada, o sea, te estoy hablando de hace, que 35 años, no, nada. ¿Por eso cómo le hicieron? Yo creo que varios de los compañeros se quedaron trabajando ahí mismo en el tecnológico dando clase, entonces regresaban de repente alguien, no sé, porque para examen recepcional, por ejemplo. Entonces de ahí se contactaban, se pasaban datos y algunos de los, de hecho yo me excluyo, yo para nada. Se empezaron a contactar y Bueno, de ya alguna después, u otra manera dieron entonces contigo de y se hizo el grupo. Y después igual sigues en tus actividades, todo, en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos, con todo. Nada más nos juntábamos a los 25 años, a los 30 años de egresados, casi. Pero ya llegó un momento, hace, ¿qué te diré? Como más o menos como 10 años, que alguien nos dijo, hay que juntarnos, hay que reunirnos. Ya varios estaban ya jubilados. Hay que reunirnos para compartir, ver qué hiciste en tu vida, porque tampoco no sabes dónde estuviste trabajando. Claro. De hecho, sí, algunos por falta de trabajo se empezaron a contactar entre ellos en ese entonces. No, a ver, ¿sabes dónde puedo trabajar o dónde? No, pues sí, en una empresa, entonces, porque prácticamente sales del tecnológico y todo el mundo se regó por todos lados. Entonces, pero bien, eso nos sirvió mucho. Oye, ¿dónde conociste a tu esposo? ¿En el mismo ambiente de la empresa, la escuela? No, ¿o cómo fue? ahí mismo en el tecnológico. Ajá, ¿también era compañero tuyo? No, él era maestro mío. Bueno, ¿Los maestros podían andar con las alumnas o cómo fue? Él estaba en el departamento precisamente de ingeniería química, pero en el laboratorio. El laboratorio es un taller. Era químico lo que tú no. nunca quisiste ser, ¿o No, cómo? era un taller, pero de donde había, por ejemplo, ¿qué te diré? Un reactor en pequeño para que te enseñaban
que practicaras de qué partes, motores, cómo están, turbinas, cómo se manejan, o sea, porque pues no es lo mismo que tú tengas todo en libros y fórmulas y todo, que veas prácticamente, es totalmente diferente. ¿Y el qué hacía ahí entonces? Era encargado del laboratorio, pero es encargado del laboratorio. Es que, por ejemplo, en el tecnológico todavía existen los talleres de ingeniería mecánica, de ingeniería química. El de química está excelentísimo, excelentísimo, y mucho de maravilla. El de mecánico está más así como de eléctrica también, de ingeniería eléctrica, de todos los circuitos, todo lo que se necesita. Entonces lo conociste ahí desde la escuela. Sí. Y luego tú te sales, trabajas, pero continuó la relación con él de noviazgo. Luego te casas. Sí. Ajá. Sí. Oye, Lupita, ¿y tú siempre tenías esa visión de querer ser ingeniera o el destino te fue llevando sin darte cuenta porque tu papá te dijo? ¿Y tú fluiste bien con él? O sea, no te causó ningún, así decir, no, esto es muy complicado para mí, se te dio fácil aprender esas materias. Sí. Pues es que es una materia más. ¿Te gustaba o simplemente era lo que tenías que hacer? Era lo que tenía que hacer. Porque además, o sea, yo misma vamos a decir, a lo mejor también por ser la hija de mi papá, como que repruebes, no, pues cómo se te va a dar reprobar, no para nada, o que ya no vayas a seguir, no, pues tampoco. O sea. Y tu papá estaba muy orgulloso de ti. Sí, afortunadamente. Qué bonito. ¿Te lo dejaba saber? Porque en ese entonces los papás no eran muy mimosos. No, o sea, era totalmente diferente. Antes no podías, por ejemplo, llegabas, ya llegué, papi, nada más, o sea, así, no era de ahora cuando llegas con tus papás y lo agarras y lo abrazas y lo besas, no. No, y no era porque no nos quisiéramos, sino así era el estilaba. respeto que te habían inculcado a ti desde... Y cuando decides dedicarte a la ingeniería del hogar, a formar tu hogar, ¿te desatiendes de tu carrera? Lo que pasa es que estaba todavía trabajando en la ETI de Cortázar cuando mi marido, él trabajaba en ICA Internacional. Lo mandan por parte de ICA a Colombia a hacer obras allá en Colombia. Entonces se fue y los poquitos meses me fui yo también para allá. Allá estuve viviendo casi 10 años en Colombia. ¿En qué parte de Colombia? Estuve en Bogotá. Casi 5 años, pero impresionante allá donde viví, porque vivíamos, se estaba haciendo una obra impresionante, empezándole por ahí. Se hizo una presa, se llamaba allá en la parte de Chingaza, para captar agua, para llevar por gravedad agua potable a Bogotá. Pero estábamos a casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¡Wow! Llovía día y noche, 360 días. No era una lluvia así fuertísima o tormenta, no era lluvia. No, pero constante. ¿Tan constante? Sí. No veíamos el sol. Mucha humedad. Total. Era páramo. El páramo es, nada más se daban como musgo, heno. Allá en la vegetación eran unos árboles raros que se llaman frailejones, que estaban muy altos, pero las hojas eran muy grandes, como del tamaño de mi palma de la mano, y ahí se quedaba el agua. Entonces, impresionante. Oye, y con tanta humedad, ¿no se reblandecía la tierra, los puentes, los caminos? Había muchos hoyos, etcétera. Se caían los árboles. Sí. O sea, lo que ocasiona los excesos de agua, había ¿no? mucho
de repente derrumbes, pero lo que pasa es que, o sea, vivíamos en un campamento, te digo, cerquita de la obra, pero no bajábamos a Bogotá, bajábamos una vez al mes y ahí sí, con toda la precaución del mundo, porque en ese entonces, pues, Bogotá, bueno, Colombia estaba muy fuerte la inseguridad. Allá había retenes en muchas partes. Fue la mera época de Escobar, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces había retenes y no se permitía entrar nadie a la obra. Nosotros, por ejemplo, las señoras, vivimos normalmente como 20 familias, vivimos en trailers. Sí. Adaptados a... Como viven ahora la gente que se dedica a los circos, Sí, los sí, gitanos, sí. etcétera. Pero muy bien, o sea, era una casa Rodante, bonita. bien, todo. ¿Tú te sentías cómoda, a gusto? ¿No Sí, extrañabas acá a tu sí, familia? No, para nada. Una cosa que yo creo que a mí me favoreció mucho fue que yo no añoré lo que no tenía, que eran los tacos, los chiles, Ay, ya sé. El ambiente. Yo disfruté lo que tenía. Eso me ayudó Es que en muchísimo. Colombia también hacen algo parecido al maíz, ¿no? Y más o menos te quitas las ganas de unos taquitos de bistec, ¿no? No. Allá en lugar de lo que conocemos, bueno, lo que tenemos aquí como tortillas, allá se llaman arepas. Arepas. Pero no son delgaditas, son No, gruesas gruesecitas. como las gorditas. Sí. Pero algo te quita. Yo viví en España 4 años y no me lo vas a creer. Un día quise morder la almohada de antojo de mis taquitos de bistec. Porque allá sí no hay nada que se le No. parezca. Eso es lo Bueno, que... no había, ahora yo creo que ya. Sí, eso es lo que, realmente eso es lo que no hay que hacer, o sea, para poder... Ay, pero el antojo. Ay, está muy difícil no sí, comer un sí, pozolito. ya lo sé, o sea... Pero te supiste adaptar súper bien. Sí. Oye, ¿era la mera selva donde estabas viviendo? Es que no era selva, te digo que era páramo, no había nada, no Ajá. había nada. Mosquitos y todo. No, pues se morían. A mí, una de las cosas así como que impresionantes es, yo sí abría las ventanas del tráiler, sobre todo en la sala estaba una ventana de un lado y otra de otro. Las nubes entraban por la ventana Ay, y salían qué por la otra. padre, sí, qué bonito. Sí. Mucha neblina, ¿no? Sí, neblina totalmente. Entonces, ¿Ya tenías familia cuando estabas allá? no. Todavía. Precisamente allá nació mi hija mayor, Ajá. ¿Talía? Urania. Ah, Urania. ¿Urania la mayor? Hola, Ella, Urania. sí, ¿Tú eres nació colombiana allá. entonces? Hace ¿Cómo así? casi 50 años. No. Esta criatura tiene 20. No puede ser. Bueno, y bueno, Dios mío, es que las dos están súper niñitas. Dame tu fórmula. ¿Qué pasa? Dame tu fórmula. Pues, disfrutar de la vida, porque Sí. te tienes que... Qué padre. De las enfermedades, o sea, tienes que salir adelante, tienes Sí. que echarle para adelante. ¿Has tenido Una frase enfermedades muy... de las cuales te hayas tú recuperado por ese ánimo que tienes? Creo que nunca he sido derrotista, jamás. Siempre le he echado para adelante. Una frase muy colombiana y que siempre la saco a relucir es, los colombianos dicen, para atrás ni para agarrar vuelo. Ajá, sí. O sea, tú haces de tu vida lo que tú quieras. Si quieres una vida triste, Claro. atormentada, derrotada, con enfermedades, La vas a tener. es tu vida, o sea, es tu decisión. Sí. Luego, ya después con Urania, cuando nació Urania, pues la maravilla, porque era dedicarme totalmente a ella. Éramos, normalmente te digo, como 20 familias y casi todas o estaban recién casados o tenían un hijo, 2, cuando mucho. Estábamos jovencitos todos, Claro. relativamente jóvenes. Terminó la obra de ahí de Chingaza. Ahorita yo sé que Chingaza es un lugar turístico. Sí, ¿y qué es lo que los turistas que van a ver allá? El embalse, o sea, vivir, bueno, estar casi en las nubes Sí. y ver cómo
cómo viene el agua, cómo está, no, yo no he ido, espero ir como Es para como fin de- una enorme catarata, pero hecha por la mano del hombre y no de Sí. Dios, ¿no? Sí, impresionante. Y y ahí realmente no había bombeo para jalar el agua, sino era todo por gravedad, prácticamente sí. todo por gravedad. A veces a cielo abierto y a veces sí entre las montañas. Y ahí era donde estaba el problema, porque de repente, por algo, por reblandecimiento de tierra, lo que sea, derrumbes. Claro, qué Entonces, sí, peligroso. pero todo bien, Todo salió bien todo. ¿Nunca hubo ahí algo de lo que tú te quisieras, o sea, no recordar? Porque en construcciones de ese tamaño siempre hay algún incidente triste, ¿no? Lo que pasa es que sí hubo, y varios de los ingenieros de que estuvieron con nosotros fallecieron y todo, pero también he aprendido respecto a eso, conservar la calma. ¿Por qué? Porque no puedes estar, por ejemplo, llamando por teléfono. Entonces teníamos solamente teléfono, jamás tuvimos televisión, porque estábamos tan arriba de que pues no había señales para nada, ni radio, o sea, nada. Pero sí teníamos, de repente nos podemos comunicar por teléfono, y es lo que menos debes hacer cuando hay un accidente o un problema grave. Oye, ¿cómo estás? Hablarle. ¿Por qué? Porque bloqueas realmente las emergencias. Ajá, sí. Entonces eso yo le aprendí. Entonces, Oye, 4,000 metros de altura, ahí no sé, la presión arterial, corazón. Estaban muy jóvenes todos como para se supone, soportarlo, o sea, ¿no? mientras tus pulmones se adaptan, y los pulmones de un niño a esa altura tienen más capacidad. Eso es lo que yo sé. Entonces, no, pues la maravilla. Ya. Y a mí me encantaba salir. Además, ya sabía, por ejemplo, pues vivíamos las puras mujeres, no había manera de trabajar. No, pero nada, o sea, uno como mujer, era la esposa de, nada más. No podías dar ahí ninguna opinión ni Nada. Totalmente fuera de... Ahí sí por machismo. Ay, pues se podía decir, pero en ese entonces tampoco no era tan marcado, pero sí, o sea, es que en ese entonces era la mujer en su casa, siempre. Lo habitual. Sí. Era la costumbre. Sí, y en tu casa y con tus hijos y nada más. Entonces terminó la obra ahí, y ya se estaba haciendo otra obra que era en Medellín, y nada más era una presa, en la presa de San Carlos. Entonces nos mandaron a Medellín, igual, jamás viví en la ciudad. Yo estaba a 4 horas, por ejemplo, cuando estaba en Chingaza, a 4 horas de Bogotá. Entonces salíamos del campamento en una camioneta, en una Suburban, las de ahora. O sea, necesitaban víveres y ni modo de ir a un Oxxo, a una farmacia del ahorro que está en la esquina. Nada, 4 horas nada, de camino. nada. Y una emergencia, pues... Primero, déjame te platico. Eran 4 horas de Bogotá. Salíamos del campamento a las 5 de la mañana, los que tenemos que... Salíamos normalmente como 3 señoras, a las 5 de la mañana. Y llegábamos a Bogotá a las 9. ¿Qué hacíamos? Casi siempre o íbamos al doctor, o íbamos al pediatra, o en la mañana. O sea, teníamos de las 10 a las 12, 1 más o menos, para hacer eso. Y de ahí hacer compras, pero ahorita te explico. Y teníamos que regresar a fuerzas a las 5 de la tarde. ¿Por qué a fuerza? Porque por la inseguridad. Por lo que Sí, decías de los retenes. impresionante, Era o sea, como una ley marcial. ¿Cómo le sí. llaman? Cuando te tienes que ir a tu casa y encerrarte antes de que se Sí, haga... sí. ¿Cómo se le llama esa ley? Ley marcial, ¿no es? Pues no, Toque de queda, ¿no? No, tampoco. Algo así. A mí no me tocó realmente ¿No? toque de queda. A mí después, sí, pero ya no. A mí no me tocó toque de queda. Era la orden de la empresa, del campamento. O sea, no podías arriesgar a la gente Ya. a viajar en la noche. Y además es que no había carretera.
Era terracería. Ay, Era qué terracería, bárbaros, jamás qué hubo... bárbaro. Qué valiente eres, ¿eh? Ay, Para no, todo. la maravilla. Ay, sí. Me encanta. Entonces, tú me dices para hacer mercado, ¿qué hacíamos? Hacíamos una lista de lo que necesitabas para la semana, de carne, verduras, con los nombres colombianos que de repente... ¿qué? Claro, sí. What? Los nombres de la carne es totalmente diferentes a los de aquí. Ay, pero pues bueno, y además, ¿no crees que te vendían medio kilo de bistec? Te vendían el trozo completo, no te... No, hombre. Sí, o sea... ¿Y eso? Exacto. Y tú tenías que... Bueno, ya lo dividías con tus compañeras o algo, ¿no? No, pues no, o sea, cada quien en su casa. Sí, una de las cosas que teníamos allá era muy fácil la servidumbre. Ajá. Muy fácil. Y las colombianas son exageradamente limpias. No te imaginas. Ay, yo quiero 2. Sí, no, impresionante. Ajá. Entonces, a ellas, bueno, para el pollo que decías tú, no, pues quiero pechuga. Pues, ¿cuál? Te llevaban todo el pollo completo. Entonces, pues, tenías, para hacer carne molida, pues ándale, tenías que adaptar, o sea, Qué teníamos allá, chistoso. cada quien en su casa, el ayudante de cocina que era un como molino, bueno, que tenía todo batidora, Sí, pues tenían que hacerse de todas las herramientas para porque poderse sí. acoplar a las costumbres Pero de allá. alguna cosa que quisieras así de que se te antojara a media semana, pues no tenías que esperar hasta el... Sí. Entonces, ¿nunca comiste chuchulucos así a media No, tarde? para nada. Pues, ¿cómo? Había una tiendita chiquita, bueno, que era donde de repente, sobre todo los ingenieros o los trabajadores, más bien los ingenieros, que iban a comprar alguna cosa, pero no, ni por dónde que una tienda como las de aquí, no menos... Lupita, danos un consejo, porque hoy en día la gente se aburre muy fácilmente. Y eso que tenemos los dispositivos en donde encuentras todo allí. Pero tú en ese entonces ni radio, ni televisión, ni cine, ni chuchulucos, en tantas horas que se puede decir que tiene un día que se podrían pasar eternas sin nada de esto. Dime tú, ¿qué consejo puedes darle a la gente para relajar esa ansiedad, ocuparse en vez de aburrirse y volver un poquito a esas épocas de antaño? Exactamente, ¿Qué haces? ocuparse. Esa es la... Busca ocupación de lo que sea. Nosotras las señoras, o sea, en la mañana pues no, porque se iban los maridos, salían de la casa, por ejemplo, a las 6 de la mañana, ponle, y no los veías regresar hasta las 11, 12 o 1 de la mañana del día siguiente. No había manera. Entonces, pues, ¿qué hacemos las señoras? Pues en la mañana, a lo mejor ahí en tu casa, bueno, en tu tráiler, acomodar y en las tardes empezábamos a ver quién sabe de ustedes hacer algo manual. ¿Tejías o hacías manualidades sí, o algo? Exacto, tejíamos, hicimos muchos figuras de fieltro para el árbol de Navidad. Ah, ok. Bueno, pero muchísimas, de diferentes. Y luego no podían ni venderlas. Jugábamos canasta. Ah, ok. También, o sea, ¿De buscábamos apuestas? No, para nada. Entonces era lo que hacíamos porque Tenías que buscar la manera, porque sí, ¿no? o sea, te digo que nada ni televisión ni radio ni nada, entonces ¿Y todavía tienes contacto con esas amigas de esa época? ¿qué crees? Nada más con una chica que vive precisamente en Querétaro. Ah, Y mira. de repente ella se contactó precisamente con Urania. ¿Ella es colombiana o mexicana? No, mexicana. Ah, ok. Mexicana, se contactó con Urania hace como 4 años más o menos. Rastreándote. Sí, Ajá. precisamente porque pues cada quien, ya cuando regresamos aquí a México, pues cada quien al lugar donde vivía el marido, donde estaba el marido, o donde había trabajo, a lo mejor todavía en Ica, pero ya en diferentes frentes de trabajo, en diferentes obras. Entonces ya nos perdíamos. ¿Tu marido todavía vive? Sí. ¿Y está contigo? No, se fue de mi casa hace más de 25 años. Mira lo que son las cosas, tú siguiendo
tú amando, tú ajustándote, pero somos diferentes. Te admiro muchísimo. No. Te admiro mucho, te admiro mucho. Pues es Además, ¿sabes qué? Quería yo compartirles también que por la manera en la que tú, en los lugares donde tú trabajaste tanto, con tanto ruido de la mecánica, tienes un poquito el problema de no escuchar. Ella está viendo el movimiento de mis labios. Eres más admirable todavía porque de verdad que eres una mujer de esas valientes que necesita muchísimo todo México. No, para nada. O sea, sí, existe el énfasis en esto. O sea, cuando trabajé en Acros, trabajábamos con pistolas neumáticas. ¿Tienes una idea cómo es el ruido de una pistola neumática? Se hace... Pero había 23 estaciones en el tren. Había normalmente 2 personas en cada estación, o sea, había una de aquel lado y otra de ese lado, y aquí va el tren. Entonces, lo que es, ponle 40 pistolas neumáticas al mismo tiempo. Yo creo que eso fue lo que me causó la sordera. O sea, primero empecé con un problema nada más de un oído, pero ese ya hace muchos años, hace más, como 15 años más o menos. Y fue aumentando, luego ya pasó al otro también, y estoy prácticamente, he perdido la audición, prácticamente, ya no escucho, uso los 2 aparatos, y especial computarizados para mí, para el nivel tan grande elevado. que tengo de Lupita, entonces, desde que tú regresas de Colombia, te retiraste totalmente de lo que era la ingeniería. Ya no puedes darte cuenta cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado lo que antes se estudiaba y cómo se trabajaba en la ingeniería mecánica a cómo fue antes. ¿Ya no te diste cuenta? No, ya no. No, porque, a ver, te sigo platicando primero todavía de Colombia. En Medellín viví otros 5 años, totalmente diferente, todo. El clima, porque estábamos casi a nivel del mar, donde hacía mucho calor, realmente mucho calor. Y ahí casi no llovía, solamente en las noches. Pero caían unas tormentas impresionantes en la noche. Y al día siguiente salíamos de las señoras de casa, a ver, ¿en dónde se cayó el árbol? ¿Arriba de cuál tráiler? Porque eran árboles muy grandes. Como era, ahí sí era prácticamente selva. Porque, o sea, muchos árboles, pero muy grandes, muy altos. Entonces, por la cantidad de agua, de lluvia, principalmente rayos. Eléctrico, sí, todo. Mucho. Entonces, pero bien, y allá nacieron tengo unos gemelos, hombre y mujer. ¿A poco? Son cuatitos, ¿no? Sí, Talía y Primo. Que ahorita tienen 42 años. Ya Talía también. tiene un cuate de Talía, Sí. ok. Entonces Saludos ya- a Talía también. Sí, ya cuando nacieron ellos, nos venimos de vacaciones, para que los conocieran la familia y todo. Y fue cuando ya mandaron a mi esposo para acá, para México. Entonces ya nos venimos para acá. Ya cuando traía yo los gemelos chiquitos, entonces, ¿cuál trabajar? Trabajar, pero con los gemelos. Sí. Sí, o sea, me dediqué plenamente ya después de eso, casa. ya cuando lleguemos aquí a México, plenamente a mis hijos, también a mis papás, bueno, principalmente a mi papá, que era el que estaba un poquito enfermo, y luego ya después a mi mamá. Entonces, realmente ama de Ya. casa, totalmente ama de casa. Entonces, por ejemplo, cuando mi marido faltó, dije, voy a buscar trabajo, porque yo de qué, de dónde, cómo. Claro. ¿No te pasaba Porque alguna se fue, o sea, pensión? se fue y nada, absolutamente nada. Típico que se va por los cigarros, no Nada. regresa y ya se olvida. Ajá. Entonces, ¿quién me daba trabajo si yo tenía 50 años? Nadie. Y experiencia,
No, pues sí, pero hace 25 años de Claro. tampoco Sí. nadie. Ujú. Entonces, ¿qué hago? Entonces lo que hice fue poner un negocio propio. Dije, un negocio propio, no me queda de otra. Oye, ni dando clases tampoco, ni nada. Es que ya ahora es totalmente, bueno, realmente las clases sí sigue álgebra, sigue lo mismo y todo, pero también una maestra de 50 años, Bueno, yo las he no, tenido. o sea, ubícate, ve a las universidades y ve a todas, o sea, yo fui a varias empresas y a ver, Lupita, sí, perfecto, eres ingeniero, todo, pero no tienes experiencia. Entonces, no, y por ejemplo, una maestra, yo también estoy muy consciente de eso, de que egresas de la universidad y llegas y pides trabajo, y, bueno, te cuesta trabajo, pero por ejemplo, ya cuando eres de edad avanzada, prefieren 2 de 25 que uno de 50. Correcto. O sea, ¿A poco no se te hace eso tan injusto? Porque, pues, por la lógica, tú tienes más años de vida, experiencia y también la facultad de poder seguir aprendiendo como una chiquita que tampoco tiene experiencia. Y que además ella va a empezar con los problemas del novio, de casarse, del cólico menstrual, de los hijos. Tú ya no. Menos ausentismo laboral. Sin embargo, siempre No. sigue pasando Ya esta no, injusticia. ya ahí ya siempre, o sea, pues, eso es una de las cosas, pero también, o sea, debes de entender tú a nivel de empresa que una persona mayor, pues no, tampoco, sí sirve porque tiene mucha experiencia, todo lo que tú me estás diciendo, pero ¿cuántos años más te puede durar en ese puesto? Pues otros 10. No, pero sí, ya iba a empezar con problemas de presión, de presión arterial, Ay, no, entonces, qué pena. no, ponte a nivel, no lo veas, tú le estás viendo del lado de la persona Claro. que te está afectando, pero ponte tú del lado de la De la empresa, empresa, sí. o de la Hay que ver escuela, esa de la perspectiva universidad, o también. todo, o sea. Y es que no, o sea, a la hora que vi cómo estaba mi problema, yo dije, no, un negocio propio no me queda de otra. ¿Y qué pusiste? Puse primero una dulcería, porque no había, estaban las dulcerías en ese entonces, te digo eso hace más de 25 años. Nada más la de la central, algunas, y acá en el centro no había. Yo dije, no, pues esto. Ajá. Entonces, fue lo que puse. Pero después abrió Aurrera, de ahí de Francisco Juárez, y se me vino para abajo. ¿A poco? Y yo dije, no, enfrente de donde tenía yo la dulcería, prácticamente enfrente hay una escuela primaria que se llama Tería Valencia. Ajá. Y en la parte de atrás, en la calle de Hidalgo, también ahí en el centro, hay 2 escuelas más. Yo dije una papelería. Ándale. Ajá. No tenía yo ni un lápiz. Precisamente fue en las vacaciones cuando me pasó esto, en unas vacaciones, y yo dije, no, ponme un letrero que diga papelería. Yo no tenía nada. No vendías nada de papelería, pero el letrero ya estaba Y a puesto. buscar, bueno, sí, y el tiempo de, precisamente de las vacaciones, para Que te ir surtieran. a preguntar, oye, proveedores más o menos grandes, ¿dónde puedo conseguir? ¿Qué es lo que se vende? Porque yo no estoy empezando y no sé nada. Qué O sea, a mí no bárbaro. me da pena preguntar. No, pues no. Preguntando Entonces, se llega a sí, Roma. Esos me ayudaron y bien, bendito Dios, muy bien. Ahí estuve trabajando y acabo de cerrar, bueno, es un decir, acabo de cerrar cuando empezó la pandemia, cerré porque, Pues sí. sí, primero por la edad y luego porque yo soy una persona de alto riesgo. Una de las cosas, yo tuve cáncer, soy sobreviviente de cáncer, tengo 10 años de sobrevivencia. Ve, otro Entonces, aplauso más. Qué bárbara, te digo. ¿Cómo No. te logras sobreponer a todas las adversidades de la vida?
Pues es que tienes que salir, es tu vida, Qué es lo que tú optimista, haces, sí. porque vas a estar, por ejemplo, ahorita me dicen mucho mis hijos, ay, y mis nietos, porque, ay, Abu, tú tienes más vida social que nosotros. Le digo, sí, y la verdad sí tengo así como que muchos compromisos por lo mismo. O sea, con mis compañeras del Margarita ya nos hemos juntado más. Con mis compañeros del tecnológico te digo que mira, nos acabamos de reunir. Eso es una de las cosas también que debemos ver. Te dedicas todo el tiempo a tu familia, a tus cosas, y ya cuando estás grande de edad, por no decir viejita, entonces sí, a ver, vamos a juntarnos. Y ahora ya nos está pasando a nosotras, las de mis compañeras del Margarita, no van mucho. ¿Por qué? Porque todas están enfermas. Mira. De mis compañeros del tecnológico también, la cantidad que salimos como 60 en Nigeria. Allí, el sábado nos juntamos 10. Ajá, de 60 nada más 10, porque Todos los demás están enfermos. O sea, sí, Ajá. y yo también Ay, ojalá se recuperen pronto, pero mira. hago mucho énfasis en eso. Digo, todos estamos enfermos de una cosa o de otra cosa, todos estamos enfermos. Entonces, de que estés arrinconada en tu casa, sufriendo tu dolor, de que me duele, que no puedo caminar, que no sé qué, a estar compartiendo, comiendo. Mínimo ya te distraje, ¿sí? te distraes, ¿no? Tomando ¿Te gusta la copita? ¿Qué crees? Que mis papás siempre toda la vida tomaron un caballito de tequila antes de comer toda la vida. Y yo no. En ayunas. No, de comer. Por eso antes de comer. Pero botaneaban ahí tantito y en la copita siempre. Ajá. Entonces, y yo no, pues no, de repente así cuando sales con tus compañeros y todo, que una cubita o un daiquiri o algo así. Ajá. Pero ya después, yo dije, bueno, les pasó bien. Y los doctores, de hecho, mi mamá era la que chismeaba. Doctor, es que se toma una copita de tequila todos los días. Déjelo, no le va a hacer daño. Pues, dije, no, pues sí. Y como que ya pensando, le dije, bueno, si el alcohol te cura las heridas, ya se ven por fuera, ¿qué no hará por dentro? No, pues sí, te Ya. pones como si fuera formol, ¿no? Ahora ya todos los días me tomo un caballito de tequila antes de comer. Y mírame. No, pues qué fantástica fórmula le acabas de dar a mucha gente que te va a decir, ¡bravo! Te aplaudo, de verdad. Lupita, ¿te das cuenta que se nos pasó el tiempo de volada? Ya llevamos 1 hora de plática, se nos termina el programa. Necesitamos otros 3 más para que nos sigas compartiendo tu historia de vida. Pero, ¿con qué quieres tú finalizar como un consejo para las chicas, si es que se atreven a abrirse a un consejo? Porque hoy en día las jóvenes sienten que se las saben de todas, pero bueno, ¿tú qué les dirías? Pero a ver, más que a las jóvenes, yo pienso que a todo el mundo. Ok. Sí. Hagan lo que ustedes quieran, o sea, sueñen por hacer y háganlo, realícenlo, es tu vida, tú lo puedes hacer. Siempre. Hoy en día, ¿cuál es ese propósito para ti en tu vida? ¿Cerraste la dulcería? ¿Cerraste la papelería? ¿Ahorita te dedicas a ti exclusivamente? A mí, exactamente. Ajá. Tus hijos están al pendiente de ti, aunque ya tengas el nido vacío, pero están ahí. Entonces, ahora, ¿qué hace Lupita como propósito de vida? Ayudar. Ahorita estoy con varios pendientes que tengo de gente que se acerca a mí, por favor, necesito esto, necesito ayuda, consejos. Eso, siempre lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. De hecho, por ejemplo, un ejemplo. En la papelería, yo tengo una casa en la parte de atrás, en la papelería, y dejé a precisamente una señora con un niño,
que su marido también se la abandonó y se fue. Y ya no tiene a nadie, nadie. La dejé vivir allí en mi casa, bueno, en la parte de atrás, por años. O sea, eso. También otra, en un departamento también la dejé. Y ahorita me está pidiendo otra vez el favor de que ya su hijo precisamente va a entrar, lo conocí de recién nacido, va a entrar precisamente, pasó el examen de admisión en el tecnológico y en ingeniería química precisamente. Y no tengo dónde, él está viviendo y está pidiendo un paseo. Si no tiene cómo irse, no tiene cómo estar, no tengo cómo, dónde se vaya, ando en esas. Lupita, mira, yo te alabo, te bendigo, te admiro, pero también pon límites, luego no vaya a ser que toda Celaya vaya a querer que le vayas a ayudar. Tampoco. Y tampoco, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad que fue un placer haberte conocido, me encantó platicar contigo, conocerte y quieras que no. Tanto a mí como quizás para muchas personas que nos estén viendo, eres una inyección de influencia positiva. Sí. Así es que tanto por enfermedades, por adversidades, por lo que sea, hay que seguir muy agradecidos y muy felices de estar vivos y de hacer lo que nos gusta, siempre y cuando cuidando esos límites, y toda acción tiene una reacción, así es que hay que procurar que esas acciones no sean tan destructivas. Sí. Muchísimas gracias, Lupita. Por último, cierra tú con un mensaje. Vida solo hay una y hay que saberla vivir y todo depende de ti. Tú haces de tu vida lo que tú quieras. Ahí está. Ese es el mensaje de Lupita. Yo mientras les dejo un mar de besos, esto fue un mar de temas y nos vemos en la próxima con gente igual de admirable como Lupita. Muchas gracias.